Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Esta mañana justamente estábamos presentando a través de la Mega Cadena de Comunicación un resultado de una encuesta con Atisnit acerca de la imagen del presidente, la credibilidad y también lo que la gente considera en este momento como el principal problema de nuestro país. ¿Qué es lo principal, lo primero que hay que tocar para empezar a cambiar las cosas? ¿Y qué creen ustedes que figuraba en primer lugar? El tema de la falta de empleo, el trabajo. El paraguayo y la paraguaya necesitan conseguir empleo, y cuando hablamos de empleo no hablamos de un negocio que te salga así de un día para otro, las changas como se dice, no, un trabajo que sea estable, cuya remuneración sirva para llevar una vida digna, en fin, es ese el principal problema según la mayoría de los encuestados, de los consultados por Atisnit en esta oportunidad. Y siempre que tenemos este tipo de temas lo convocamos a él porque es alguien que realmente estudia el problema, busca las soluciones y tiene siempre una frase muy contundente que al final de la entrevista vamos a pedir que nos repita siempre porque me parece que es muy importante. Don Enrique López, qué gusto tenerlo de vuelta por aquí. ¿Cómo le va? Bien, apreciado Juan, un saludo cordial a toda la audiencia. Y pues yo coincido con Atisnit. Mira, nosotros toda la semana entrevistamos un montón de gente. A veces te pasan sus problemas, Juancito. Claro, porque cuando claro. vos... Lo que pasa es que el tema del empleo es un tema tan necesario, tan primordial. Es la base, ¿verdad? Claro, claro. Sin dinero, sin empleo no tenés dinero en el bolsillo. Sin dinero en el bolsillo a veces no tenés para el sustento, no tenés para la educación, no tenés para la salud. Entonces es algo tan necesario, tan importante que cuando hablamos de empleo la gente busca, no para de buscar y hay muchas injusticias en el mercado laboral, hay muchos preconceptos. Yo le llamo mitos laborales, ¿verdad? Porque así como tenemos el bombero, el Luisón, ¿verdad? Que es mitología que de repente monstruos que te buscaban atemorizar por algún motivo. En el mercado laboral tenemos también esos monstruos, ¿verdad? Uno de ellos, gracias a Dios, de a poco fuimos venciendo, el popular Inforcom, ¿verdad? Sí. O sea, gran exclusión que tuvieron la gente. Bueno, hoy, gracias a Dios, está disminuido. El monstruo existe todavía. Hay todavía empresas que dicen, no, mira, tiene mora, sacarlo, excluirlo, ¿verdad? Como si aquella persona que tuviera mora ya fuera digamos, un paria, un ciudadano de segunda, de segunda clase, ¿verdad? Aparte, ¿qué contradicción hay, don Enrique? ¿Cómo pagaría yo mi cuenta si no me dan trabajo? Justamente porque estoy debiendo, ¿verdad? Y yo quiero trabajar para pagar mis cuentas, pero justamente esa deuda significa una barrera otra vez para mí para conseguir un trabajo. Qué manera equivocada de manejar las cosas, ¿no? No, y cosas así. Mira, esta semana pasó algo terrible, ¿verdad? Porque parece que te afecta. Como vos hablas con la persona, le ves su dolor, medio vos te sentís en sus zapatos, como se dice. Mira, un chico, después de 1 año y medio, consigue empleo. El primer empleo de él después de 1 año y medio, o sea, estaba feliz. Evidentemente quedó con deuda después de su último trabajo y 1 año y medio que no pagaba. No porque no quisiera, sino porque no tenía ingreso. Consiguió su ingreso, empezó a trabajar. Al 7º día de trabajo, el cobrador llama a Recursos Humanos. Antes le envió un mensaje y le dice, si usted no paga de inmediato, vamos a llamar a Recursos Humanos. Y le dice él, pero ¿cómo si eso está mal? Yo sé que en la ley de defensa del consumidor le escucho a un señor López, ¿verdad? Que siempre dice que está mal llamar a terceros. Claro. Y me dio acá el artículo 9, el 14, igual vamos a llamarle, ¿verdad? Y imagínate lo que es, pero le dice, espérame un poco, no se cobra el salario cuando uno empieza a trabajar, se cobra el salario a fin de mes. Aguantame hasta fin de mes. Igual llamó a Recursos Humanos. El chico llegaba temprano, se iba tarde, estaba ahí intentando aprender todo. El jefe le dijo, buen trabajo. Llama al cobrador 2 veces a Recursos Humanos. Al día siguiente al chico lo echan. Claro, porque a muchos empleadores no les gusta que sus empleados tengan esas cosas y debería funcionar al revés justamente. Y si está teniendo un buen desempeño, si demuestra que puede ser eficiente para la empresa, ¿por qué no darle esa oportunidad de que se libere de sus deudas y después ya libre de esas deudas te rinda inclusive mucho mejor a lo mejor, ¿no? Y el análisis del lado del cobrador, ¿verdad? Uno que viola la ley, no hay que llamar. La ley está muy clara, 1334, artículos 9, 14, prohibidas prácticas coercitivas desleales. Claro. El tenedor de la deuda en ningún caso
difundirá información de terceros del deudor con el objetivo de desprestigiarlo. Y bueno, hoy está ocurriendo eso. Y esas son las incoherencias que vos decís. Claro. ¿Por qué no le deja que tenga el empleo? Y cuando cobre el salario, le empezás a llamar. Nosotros no estamos de acuerdo de que se cobre, ¿verdad? Queremos que se cobre. Creemos en que el que tiene deuda debe pagar. Tiene que pagar, claro. Pero yo conozco lo difícil que es conseguir empleo. Entonces, cuando a un joven de 24 años que prácticamente tiene una muerte civil, porque si vos lees el mensaje del cobrador, le dice, mira, vas a perder el empleo. Y cuando consiga, hasta que no pague, te voy a hacer perder otra vez. Imagínate lo que es. No, es terrible, terrible. Terrible. Y hay muchos otros prejuicios y también algunas cuestiones que están señaladas en nuestra norma de gente con una situación muy particular, muy especial, pero que les cuesta conseguir trabajo más allá de que estén capacitados y capacitadas, insisto, no de capacitadas. El caso de las mamás que no están casadas, por ejemplo, y que tienen ese tipo de responsabilidades. O la mujer lo de por sí ya tiene un enfoque distinto, lamentablemente, por el tema de los permisos y todo eso. Todavía tenemos empleadores reacios a contratar a mujeres más allá de su capacidad porque sabe que en algún momento puede esperar un bebé y eso va a significar un permiso. Y la norma está bien clarita, está todo cómo hacerlo. Pero no quiere correr ese riesgo. Seguimos en eso, don Enrique. Sí, esa es otra figura mitológica, ¿verdad? Mamá jefa de hogar, mamá que tiene hijo pequeño, mamá joven, ni siquiera mamá, chica joven se puede embarazar. Y ya no le contrate, porque a lo mejor se embaraza, ¿viste? Y tiene que enseñarle a otra. Y la mamá cuando él te dice, tengo hijos, mamá, soy mamá. Y viste que se pelea diferente por cuando tenés a alguien a tu lado, ¿verdad? Claro. Es más fácil estirar entre dos que entre uno. Es cierto. Entonces, y cuando tienen hijos, las mamás dicen, nosotros cuando le decimos a don Enrique que tenemos hijos, ahí nomás ya nos dicen, te vamos a llamar. Cortan la entrevista y nos envían, pase el siguiente. Nosotros nos pasó algo particular, la semana pasada tuvimos el jueves una conversación, todos los días hablamos con dueños de empresas. Estaba hablando yo con la gerente de recursos humanos de una empresa, de una cadena de bocas de cobranza, ¿verdad? Muy grande, tal vez la más grande del país. Y ella se llama Irene Páez, le envió un abrazo. Y ella me dice, Enrique, conseguí, tenemos 13 puntos nuevos, necesito 13 cajeros más. Y yo me acuerdo, hablábamos alguna vez, ahora te digo 5 puestos para mamás jefas de hogar. Vamos a probarle. Yo estoy seguro de que van a ser las más responsables. Y bueno, pero me tengo que enviar ahora los currículum porque evidentemente esto ya empieza ahora, la próxima semana, el miércoles ya tienen que capacitarse. Entonces tenemos hoy y mañana para seleccionarle, para pedir su documento lunes, martes, miércoles ya tienen que estar capacitándose. Subo a mis redes porque es mucho más fácil, ¿verdad? En vez de buscar nuestra base de datos, es mucho más fácil subir y que la gente que de verdad esté con necesidad te envíe al instante. Porque cuando miran la base de datos, vos ahí tenés que saber que eso es una base viva, que de repente nadie queda esperando empleo. Correcto. Hay urgencia por conseguir. Entonces hay que llamar por teléfono. Es más fácil subir a las redes. Subimos a las redes en 10 minutos. ¿Puedes creer, Juan? En 10 minutos 750 currículos. Mi celular que encajaba con ese perfil. Pero y yo decía, ¿será que no es? Y todas decían, mamá jefa de hogar sin empleo para acá. Pues yo puse en el posteo, poné mamá jefa de hogar sin empleo. Por favor, no te postules, dale la oportunidad a la que de verdad está en esa. Pero y todita, las 750 en 10 minutos, o sea, y yo digo, en ese momento estaban, porque en 10 minutos coincidieron, ¿verdad? Y uno pregunta, y para que veamos la sala de espera que hay, digamos, ¿no? Claro, y cómo está pendiente, y cómo está ahí necesitada, y el celular siguió recibiendo, pues famoso, te sacan impresión de pantalla, siguen enviando, pero lo que para muestra vale un botón, de verdad, es un sector muy necesitado. Subí otro posteo y te invito a vos, a la ciudadanía, que entre un poco en Facebook, Enrique López Arce, se fije en ese, y que vea los testimonios de 288 mujeres que se tomaron su tiempo para escribir y que contaron una realidad que duele, una realidad que a lo mejor vos tenés la bendición de no estar en esa situación, pero para ellas es terrible. Y nosotros tenemos base científica, Juan, para decir de que en realidad la mamá que tiene hijos es la más responsable de todas, porque no es que va a dejar de irse, ¿verdad?, para ayudar al chico, pero como ella es responsable, pues la responsabilidad se mide, digamos, por ciertas características. El que no tiene hijos puede ser irresponsable,
¿verdad? Y la que tiene hija puede ser responsable. Hay una motivación diaria para ir a trabajar. Depende de la persona. Claro. Y cuando la mamá que sabe que el sustento de su hijo depende de ese trabajo y que no lo pierda, ella ya previó todo. Ya previó algún pariente que se quede con los chicos. Si hay urgencia, soluciona el pariente. Y ella, mientras sigue trabajando, hay una base científica, un caso de una industria que se llama Fujikura en Ciudad del Este. Yo estuve el jueves pasado, estuve también en Ciudad del Este, estuvimos hablando con la gente de Zona Franca Global. Y nos decía, nosotros probamos y tuvimos la tasa de ausencia, de ausentismo más bajo de todas las operaciones. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, señores, por favor, dejemos de excluir. No te podemos decir a quién contrates. Claro. Lo único que te decimos es que no dejes de excluir, escuchale. A lo mejor te sorprende y es la persona que es la que necesita. Y hay otra cosa, Juan, otro ser mitológico, ¿verdad? Que no sé si este será Pombero o Luisón, pero en un país de jóvenes, cuando tenés después los 35, después los 40, las mamás nos decían, yo tengo 40, señor, ¿acaso ya no merezco un empleo? ¿Acaso ya no tengo necesidad? ¿Acaso ya no tengo sustento? El 80% de nuestros posteos, de nuestros flyers de vacancia, dice hasta los 35, hasta los 40. Después de los 40 ya no te mereces empleo. Complicado. Yo ya tengo más de 40, Juan. Sí, yo también, pasé hace rato. Imagínate, o sea, ¿y qué vamos a hacer? Estamos en lo mejor de nuestra edad. Claro, pero me siento yo súper profesional, súper con ganas de salir adelante en el mejor momento de mi vida. Y imagínate si a los 40 ya no vas a recibir gente. Ya no le das esa oportunidad de trabajar. Claro, como si fuéramos deportistas. El futbolista el que se retira a los 30 y piquito, ¿verdad? Pero hay otros ámbitos laborales en los que podríamos continuar tranquilamente. Pero quiero ir a un corte y a la vuelta. Es muy plausible lo de ese ejemplo que usted me está dando, pero me gustaría ver si es la generalidad de los casos o todavía tenemos que hacer mucha campaña para que el empleador se conciencie y se despoje de esos prejuicios de contratar, por ejemplo, a mamás que son jefas de hogar. A ver cómo podemos hacer para que cada vez le llamen más a usted, le digan necesito 20 mamás jefas de hogar. Ojalá que se pueda llegar a eso, pero ¿cómo lo hacemos? A la vuelta del corte, por favor. Bueno, interesante el ejemplo que nos da don Enrique, pero ¿cómo hacer que eso sea la generalidad de los casos? ¿Cómo, por un lado, convencemos a los empleadores de que contratar a mamás jefas de hogar es correcto, que por ahí nos salen las empleadas más fieles y eficaces? Y por el otro lado también recordar que tenemos normas, tenemos leyes que, digamos, particularmente regulan ese tipo de relaciones laborales. Don Enrique, lindo ejemplo de un par de empleadores. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la mayoría esté consciente de que tiene que contratar a ese tipo de gente, de que puede ser positivo inclusive? Y vos sabés que ponerlo sobre la mesa, Juan, hablar de esto, contarle de que a los que probaron les sale bien, ¿verdad? Otro, dentro de los comentarios, hay un empresario, Manu Benítez Coda, dice, yo doy oportunidades. Y con relación al tema del chico que llama el cobrador, yo hablo con el chico y la misma empresa le financia. Imagínate cómo el chico va a quedar, pero va a quedar con la camiseta puesta de la empresa, pero no te va a faltar jamás. O sea, eso es lo que hay que contar. Hay que contar los casos de éxito para que contra lo otro, ¿verdad? Porque ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo? Y porque dicen en las reuniones, en las famosas reuniones informales, dicen, no, mira, contraté una mujer con hijo pequeño, faltaba muchas veces. Bueno, y tiene que haber en la otra parte, la contrabalanza, donde vos decís, espera un poco. En tu caso habrá ocurrido eso porque yo contraté mujeres con hijos pequeños y mi edad son las más responsables. Y por otro lado, ¿verdad? Ponerlo sobre la mesa para que esa mujer que está en necesidad y que sabe que cuesta mucho conseguir empleo, cuando consiga empleo, asegurarse de que todo lo de sus hijos ya esté bien planificado de tal manera que no se pierda el empleo. El empleo en el Paraguay está en una situación muy difícil. Estamos en los primeros años buenos, ¿verdad? Este gobierno de Santiago Peña, yo particularmente creo que está con bonanza, ¿verdad? Yo creo que Santiago tiene muy buenas ganas de sacar adelante a nuestro país y le está empezando, digamos, la bonanza económica, un crecimiento del 4,7%.
pero nuestro empleo todavía está golpeado, porque lo que hay que entender es que ese 2020-2021, que fue la pandemia, Claro. ¿verdad? Fueron 2 años que golpeó a todo, que dejó a todo el mundo en mora. Sí. ¿Verdad? Que todos nos endeudamos para salvar a nuestros seres queridos. ¿Y quién no va hasta vender o hasta sacar el último crédito para salvar la vida de su esposa, de su esposo, de su papá, de su hijo, de sus hijas? Entonces se perdieron negocios, mucha gente quedó mal, la morosidad está alta, ¿verdad? Y te doy un ejemplo en el empleo. Antes de la pandemia, nuestra tasa de desempleo estaba entre 4 y 5. Bueno, llegaba a 5, algo y ya las alarmas nos sonaban todo. ¿Qué hacemos para disminuir la tasa del desempleo? Y hoy nuestra tasa de desempleo del año pasado, vamos a mirar el 2023 nomás, estuvo entre un 5,2 y un 6. ¿Verdad? Ya está ahí 5,2, está bajando, porque en algún momento en pandemia o un poquito después de pandemia llegó a 8,2. De un 5 que era lo estándar antes de pandemia, 3 puntos más subió. Y hoy está en un 6, en el tercer trimestre estuvo en un 6, cerró el cuarto trimestre en un 5,2, que son 162.000 personas, 162.275.000 personas que no paran de buscar empleo. Cuando vos ves imágenes como la que está viendo nuestra gente, dice que mucha gente. No, señora, no hay mucha gente. Son 300.000 personas las que tienen problemas de empleo. 300.000 personas. Y vos ves ahí 1.000 nomás. O en el peor de los casos, ves 5.000. Si juntáramos a toda la gente buscando empleo, el desempleo abierto, el subempleo, no alcanzarían nuestros estadios de defensores del Chaco. Claro. Ahora, esa cantidad de gente que hizo que la tasa de desempleo disminuya, estamos hablando de empleos, no digo ya luego formales, pero estables, digamos. Empleos que permita al trabajador, digamos, proyectar una vida en el tiempo con unos ingresos dignos, no... O también incluimos esos pequeños negocios que te salen de repente, che, vení, pintame la casa o algo así. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, tenemos 162.275 de desempleo abierto, 92.000 personas, un 3,2 de subempleo, las chambas que vos decís. Tenemos 468.000 personas en el sector primario, ¿verdad? El campo, la agricultura. Tenemos menos gente trabajando en el campo, el promedio era 530. Tenemos 313.000 en la industria y bajó también, si comparamos, está un poco más bajo. Mejoró, pero está un poco más bajo. En la construcción tenemos 215.000 personas, va subiendo a poquito. Eso es positivo, pero en algún momento en la construcción tuvimos 300.000 personas trabajando. El empleo siempre, su sustento fue el comercio y los servicios. En el comercio tenemos 855.000 personas ocupadas y el estándar nuestro debería ser 1 millón de personas. El comercio se está levantando, pero nos falta 155.000 personas que probablemente estén endeudadas y por eso no están en un comercio. Los servicios lo mismo, vos limpiás, pintás tu casa, reparás el auto, le llamás al plomero, tu jardinero viene, el que te limpia la piscina viene cuando tenés plata. Claro. En servicio tenemos 755.000 personas. El estándar nuestro, si analizamos los 10 últimos años, antes de pandemia, es 900.000 personas. Nos falta 155.000 personas. Tenemos otro servicio que el sector financiero, digamos, fue el menos golpeado, ¿verdad? Está en 355 más o menos. Empleados públicos tenemos 277.000, eso va bien, va disminuyendo, subió ahora un poquitito, pero en general disminuye, ¿verdad? Tenemos 1.186.000 empleados privados, va subiendo a poquito, pues también se resistió. Tenemos 186.000 empleadores o patrones, y fíjate en este número, tenemos 905.000 cuentapropistas, gente que vive el día a día, el que está en la calle vendiendo media, el que está en la calle vendiendo fruta, vendiendo remedio yuyo, eso es un cuentapropista. El que vende cosas por aplicaciones, por ejemplo. También está. Y compañía. Todo lo que sea, ese es el cuentapropista. También puede ser no solo el de la calle, lo decís bien, hoy desde su casa, reinventándose, intentando vender cosas, pero no tiene un ingreso seguro, no vende y no lleva para la comida al día. Claro. Mirá este número, 180.000 personas tenemos el familiar no remunerado. La despensa de la familia, en la despensa trabaja papá, mamá, 3 hijos. Los 3 hijos están ocupados, pero no tienen salario, porque trabajan en la empresa de la familia. Tenemos aproximadamente 150.000 personas en el empleo doméstico. Ese es un mapa del empleo.
Ajá. Nosotros estamos todavía golpeados, pero vamos saliendo, vamos sacando así nuestra cabeza y diciendo, podemos hacerlo. Claro, ¿Qué claro. es lo que necesitamos para disparar? Y necesitamos escucharle a los empresarios. El empresario que está invirtiendo, que está pagando, a pesar de que hay una competencia desleal, está haciendo una patriada. Tenemos una recuperación que se está dando mediante empresarios que son los héroes. Así como en pandemia los médicos fueron los héroes, ahora hay empresarios que están abriendo locales, que están animándose, que están construyendo, que te están dando empleo a vos, a mí, a un montón de gente, ¿verdad? Y lo hacen con todas las que dice la ley. No se aprovechan de la necesidad del humilde, sino que le dan IPS, le dan de salario Claro, mínimo. como corresponde, como dice la norma. Como dice la norma, ese es el país que queremos, no el país informal, donde te hacen trabajar 8 horas y te quieren pagar solo comisión y no te quieren dar IPS, a pesar de que estaba en oficina 8 horas. No, ese es el país que queremos. Usted me decía que en 10 minutos tuvo más de 700 personas que, digamos, se configuraban dentro del perfil que usted quería. ¿Qué le recomendaría a usted? Me imagino que debe haber un montón de mamás jefas de hogar, mamás con chicos que precisan de trabajo. Mientras estén buscando el trabajo, ¿qué deberían hacer? ¿Deberían capacitarse, ver en el SNPP qué podrían estudiar para cajeros, algo? ¿Qué podrían hacer para, digamos, encajar más con las demandas que podrían haber de parte del empleador? Cuando la situación está mal, apreciado Juan, pues empezamos al revés. Cuando la situación está bien, de repente a papá le va bien, al negocio de la familia le va bien, la hija puede estudiar en la facultad, el hijo puede estudiar sin necesidad de trabajar. Cuando las cosas empeoran y las cosas no están tan bien o no están bien, ¿verdad? El hijo que no necesitaba trabajar tiene que buscar dónde trabajar. La esposa que no era necesario que trabaje ahora sale a buscar en qué trabajar, o puede ser a la inversa. Entonces lo básico empieza sabiendo en qué es lo que querés trabajar. Ese es el génesis. Si vos no sabés en qué querés trabajar, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces lo primero es saber en qué somos buenos. Porque no es ese voy a hacer cualquier cosa. Ajá. Porque vos tenés una característica, tenés una personalidad, tenés unas actitudes y tenés unos gustos que no son iguales. Ninguno de nosotros somos iguales. Gracias a Dios por eso. Claro, entonces el introvertido no va a ser jamás un buen atención al cliente, lo decía. Y el extrovertido jamás va a ser un buen auxiliar contable, porque el tipo extrovertido quiere hablar con la gente, quiere ver mundo, ¿verdad? Y estar en 4 paredes no es su óptimo. Y va a aguantar por necesidad, pero lo va a hacer con una calificación de 4 o 5. Que si le mete como comercial va a tener calificación de 10. ¿Verdad? Un señor que se llama Maxwell dice, no envíes, ¿verdad?, a los patos a la escuela de águila. El águila vuela alto, el pato sabe nadar, metele al pato para donde sabe nadar. Entonces, eso es lo básico. Si nosotros conseguimos que la gente que hoy no tiene empleo, en primer lugar, sepa dónde lo va a hacer mejor. Correcto. Y ahí usamos una palabra que se llama vocación. No es por necesidad. Te tiene que gustar, tenés que amar lo que haces. Claro, y después viene uno mismo también, ¿no? Así mismo. Entonces, cuando vos haces eso y después viene lo que vos mencionás muy bien, vamos a capacitarle rápidamente porque no hay mucho tiempo. La persona no puede estar 10 meses, 11 meses capacitándose, tiene que ser capacitado así rápidamente y asegurar la salida laboral. Nosotros hicimos así con todos los cursos que hacemos. Primero le invitamos al empresario y le decimos, elegile vos a quién le contratás y yo le capacito. Muy bien. Se me fue el tiempo. Está muy interesante realmente. El tiempo es terrible en televisión. Dígale a la gente que no se rinda y ahí nos vamos. Me quedan 15 segundos. La única diferencia entre el que consiguió empleo y el que no consiguió es que el que consiguió se cayó tantas veces pero no se rindió. Así es que vos hacelo por tu familia, no te rindas. Prohibido rendirse. Gracias por venir, don Enrique, muy amable. A usted, un placer. Don Enrique López Arce con nosotros, por suerte él siempre está disponible porque esto del empleo, del trabajo, es un tema del día a día y así lo tratamos aquí en la Mega Cadena. Gracias por todo, buenas noches.